Hola, queridos amigos. Quiero grabar este vídeo porque debido a los tiempos que corren y quizás mucho más por los que ya han pasado, y bueno, pues esto podemos rebobinar hasta veintitantos, 30 años atrás, o más, quizás. Pues yo ya soy un hombre de una edad un poco avanzada, ¿no? Digámosle así, ya a mis años, a mis 52 años, he tenido ya muchas vivencias y una lucha muy constante y muy dura para bueno, salir adelante. Quiero referirme concretamente, yo he sido empresario autónomo desde que tenía 21 años y ahora ya, como os digo, tengo 52 años. Y bueno, pues he tenido que luchar mucho. Mi empresa se trataba de una constructora de maquinaria industrial. Y bueno, pues me tocó trabajar siempre, la mayoría de las veces, con las grandes constructoras a nivel nacional que hay aquí en España, las que han construido la red de autovías en España, ferrocarriles, pantanos, etcétera. Entonces, primero a los 17 o 18 años empecé de operador de maquinaria industrial con estas empresas como empleado hasta los 21, ¿no? Ya me inicié en eso y bueno, de alguna forma hasta los 21 dependía en esos años de un salario y desconocía un poco la forma que tenían estas grandes empresas de funcionar. Pero cuando ya me inicié por mi cuenta, me establecí como autónomo, empecé a trabajar directamente con ellos y ahí fue donde pude comprobar y donde de verdad pues me duele todos los años que estuve como empresario de, de la construcción en estas empresas, el tiempo que perdí, porque fue un tiempo perdido. Un tiempo perdido y un gran esfuerzo por mi parte. Claro, esto cualquiera lo puede considerar como una falta una falta de preparación por mi parte, una falta de organización, una falta de... Cualquiera puede pensar que lo que pasaba es que yo no hacía lo suficiente o lo que debía de hacer para que mi negocio funcionara correctamente y se pudiera mantener a lo largo del tiempo y además de eso ser próspero y que hubiese tenido ampliación y hubiese podido formar pues un gran grupo empresarial, por ejemplo, por decir algo, cosa que quedó pues al final terminé y lo máximo que pude llegar pues es a emplear a 10 o 15 trabajadores en ciertos años, pues a lo largo de 3 o 4 años tuve 10 o 15 trabajadores empleados y pues 10 o 12 máquinas pesadas trabajando para estas empresas. Claro, mi habilidad pues se puede cuestionar, ¿no? Podemos llegar a pensar de que mi preparación o mi organización no era la correcta y por eso tuve que decidir, pues antes de seguir perdiendo dinero, pues cambiar de negocio, ¿no? Entonces, de acuerdo, hay quien puede pensar eso. Pero yo digo, me pregunto, sí, puede ser, que no es el caso. Yo me trataba de organizar lo mejor posible y trataba de funcionar lo mejor posible, lo más correcta posible y además como el primer profesional o no digamos el mejor, pero como uno de los mejores profesionales, porque mi carrera se inició desde muy niño ya y conocía mucho el ramo de la maquinaria industrial pesada. Entonces, no fue la culpa mía porque resulta que además cuando ya empiezas en un gremio, llegas a conocer muchos empresarios de tu mismo nivel, de nivel
más harto, de más maquinaria, incluso de menos, y todos estamos ahí, porque esto se trataba de trabajar donde estaban las obras, nos movíamos por toda la península, ¿no? Desde el norte al sur de España. Entonces nos conocíamos prácticamente, llega el momento que te llegas a conocer casi toda la competencia, leal, desleal, colaboradores, etcétera. Entonces, estos compañeros míos les sucedió lo mismo que a mí. O sea, casi, o diría, al 99,9% de los empresarios que construimos las redes de carreteras, parte de las redes de carreteras y autopistas en España, les sucedió lo mismo que a mí. Al final tuvieron que desistir, vender la maquinaria, quitarse y dedicarse a otras cosas. Pero claro, la mayoría, por no decir todos, terminaron en la ruina, como terminé yo. O sea, la inversión no se llegó a amortizar de ninguna de las formas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el trabajar con estas empresas, estas grandes multinacionales, como puede ser, por poner un ejemplo, Ferrovial, SACIR o HL, Dragados, etcétera. Algunas se han fusionado entre ellas y se llaman ya de otra forma. Pero bueno, yo cuando estaba trabajando con ellos, que trabajé hasta el año 90 y, pues 99, 98, 99, puede ser que ya a finales del 99 fue cuando ya me retiré de esta profesión. Pues en aquella época, pues era con quien más yo trabajé fue con SACIR, Ferrovial, toda esta gente. Entonces era imposible prosperar y hacerte grande y mantener tu negocio, aunque no fuese haciéndote grande, pero mantenerlo y mantener tus trabajadores y tu funcionamiento, tu rendimiento, y además de eso, pues llevar un negocio adelante como Dios manda, ¿no? Pagando tus impuestos y una organización en condiciones. No fue posible. No fue posible de ninguna de las maneras, por mucho que lo intentamos. No solo yo, sino además, eh, toda el gremio que habíamos. Fue imposible. Solo en la construcción de este tipo de obras, solo quedaron ellos y además crecieron. ¿Qué pasó? Pues muy sencillo, era muy sencillo. Nosotros trabajábamos, a final de mes facturábamos el trabajo que habíamos hecho. Podíamos, depende de la contrata que tuvieses, pues bueno, puedes facturar 1 millón de pesetas en aquella época, 2 millones, 3, 4, 5 millones de pesetas, ¿de acuerdo? Pues empezando por el principio, pues estos siempre la forma de pago, 120 días, 150, 200 días, cada año que pasaba, se iba alargando más el pago. Llegaron a pagar hasta 300 días, o sea, era una exageración. De alguna manera, como ganábamos lo justo para pagar gastos, mano de obra, combustibles y además la deuda que había contraída con los bancos por la inversión que se había hecho en la maquinaria y todo eso, nosotros necesitábamos efectivo. Por eso, por algo éramos pequeños empresarios. Y necesitabas efectivo y además todo el efectivo de todo lo que habías trabajado durante el mes. Lo cual teníamos que ir a parar con esos pagarés a las entidades bancarias. Las entidades bancarias se quedaban un porcentaje altísimo por adelantarnos ese dinero, cosa que también nosotros teníamos que garantizar. Si ese dinero no lo pagaban las grandes constructoras, tenía que estar garantizado por nosotros los pequeños empresarios, por si acaso la gran constructora no pagaba, pues que pagáramos nosotros con nuestros bienes. Las entidades bancarias atando corto y las constructoras también. Luego entonces esto ya conllevaba que un gran porcentaje de la cantidad de facturación que hacíamos se lo quedaban las entidades bancarias. Negociaban con nosotros
de acuerdo, las entidades bancarias y las grandes empresas negociaban con nuestro dinero. Luego eso nos estaba faltando a nosotros de la facturación. Claro, ahí cubríamos gastos escasamente. No podíamos de ninguna manera, pues, como aquel que dice, respirar, ¿no? Siempre ha habido competencia desleal y competencia en todos los gremios, en este también lo había. Pero claro, de eso ahí se aprovechaban en gran parte las grandes constructoras, está claro. Luego entonces, ¿qué pasaba? Venía también la parte de la estafa, ¿no? De esto que te decían, bueno, oye, el contrato que hay pues es que este mes has hecho tantos metros cúbicos. Pues bueno, los metros cúbicos que tú creías o cubicabas con tu topógrafo o con tu ingeniero, nunca coincidían con el cubicaje que hacían los ingenieros y los topógrafos de las grandes constructoras. Siempre las grandes constructoras había un porcentaje muy alto inferior a lo que en realidad era, ¿no? Luego ahí entraba ya la discusión y el desacuerdo, cosa que se beneficiaban también en ese caso. Tú te rebotabas con ellos y le decías, oye, mira, el mes pasado me quitaste 1000 metros. Bueno, ya porque no me retuvieran la facturación lo acepté porque necesito cobrar. Este mes me vienes con 2000 metros menos. Entonces, necesito también cobrar. Tú, si no estamos de acuerdo, me retienes la facturación. Claro, no me dejas cobrar. Luego, entonces quiere decir que yo no puedo seguir haciéndote la obra y tú me vas a meter a otro empresario justificando que yo no sigo trabajando porque no estoy de acuerdo con que me pagues menos de lo que me debes de pagar. Luego, todo esto era de alguna forma, pues, vamos, una trampa. Siempre era una trampa que unas constructoras y otras, hablamos todas de las grandes multinacionales de este país, de alguna forma se estaban aprovechando de los pequeños y medianos empresarios que en el fondo éramos los que, o hemos sido los que hemos realizado los trabajos de construcción de carreteras, autovías, ferrocarriles y pantanos, etcétera. La gran parte, la gran parte. Hay muchas obras que se han hecho por ahí y las han hecho grandes constructoras ya directamente, quizás porque en algunos casos ya llegó el momento, en los últimos años, que los pequeños y medianos empresarios fueron desapareciendo. O sea, yo, en el gremio mío de los que yo llegué a conocer al moverme a nivel nacional, pues creo que quedan muy pocos y algunos se reconstruyeron otra vez. Algunos tanto les gustaba y tanto amor al arte tenían que volvieron a iniciarse otra vez y siguen en la lucha, ¿no? Pero muy poquitos. La gran mayoría, todos, desaparecieron y conozco a muchos que eran más hábiles que yo, incluso los consideraba yo así, y porque en cierto modo había varios familiares en la empresa, muy unidos, muy organizados, trabajaban muy bien, entonces esta gente pues llegó un poquito más lejos que yo, pero al final terminaron donde yo, en la ruina, perdiendo dinero, la gran inversión que habían hecho en la maquinaria, parte de la gran inversión, tuvieron que buscar de otro sitio para pagarla a los bancos, porque, bueno, incluso conocí a gente que optó por el suicidio. O sea, eso nunca se le debe de ocurrir a nadie, pero hubo gente que se vio tan apurada, tan amargada, que optó por el suicidio. Entonces, vamos, tremendo, es horrible. Estamos hablando de esto porque es un poco un ejemplo de lo que ha venido sucediendo. Yo estoy hablando de mi gremio, que es el que conozco, pero también lo he venido observando en muchos otros gremios. Al fin y al cabo, el trabajador, el que está ocupándose de hacer las cosas, el que en realidad hacemos las cosas, trabajamos, somos el que menos estamos recompensados. Porque si yo les cuento, y se lo contaré con el tiempo, en la situación que me encuentro ahora, vamos, es de risa, es de escándalo, es horrible.
es de alguna forma, no sé, ya cuando termine de contarles el relato un poco de mi vida, se quedarán ustedes un poco asombrados.